Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación del libro de Pere Soler, El cuaderno de celda de Ferrer y Guardia. Yo voy a ser muy breve porque realmente no tengo méritos para estar en la mesa. Yo debería estar con vosotros escuchando y es lo que pienso hacer en breve. Solamente puedo aportar dos condiciones. Una es que soy amigo del hijo de Pere, de Andreu, que no está aquí, pero bueno. Y por eso soy amigo de Pere. Y segundo, que yo sí me he leído ya el libro, o sea, estoy en mi condición de lector. Sobre Ferrer y Guardia, pues conozco lo que casi todo el mundo conoce y que no es mucho. Quizá eso puede significar, como en algún momento dado del libro dice el autor, el triunfo de su método pedagógico es que a mí sí me hablaron en el colegio, en el instituto de Ferrer y Guardia, con lo cual igual no compensa que la justiciaran, pero bueno, una pequeña victoria moral y poética. Y, por supuesto, a mí se me habló en la clase de Historia, cuando se habla de la Semana Trágica del año 9, y también en la clase de literatura española, cuando se hablaba de Luces de Bohemia. Porque, como recordaréis, pues Más Estrella tiene un final, parecido al de Ferrer y Guardia, y bueno, es una de las referencias clásicas que se da cuando se enmarca históricamente esta obra de Valle Inclán. No me enrollo más porque creo que va a ser mucho más interesante lo que nos cuenten tanto Julián Vadillo como Pere Soler. Julián Vadillo es profesor de instituto y de la Universidad Carlos III aquí en Madrid. Y le paso la palabra directamente a Julián. Pues muchas gracias, Andrés, por la presentación. Agradecer también a la Fundación Anselmo Lorenzo la acogida de la presentación de este libro de Pere Soler, El cuaderno de celda de Ferrer Guardia. Yo tengo que reconocer que cuando Pere me escribió hace unas semanas, pues me sentí halagado que me propusiera o pensara en mí para la presentación de este libro. O sea, Pere es como una referencia dentro del campo historiográfico de la educación libertaria en España, uno de los primeros biógrafos de Francisco Ferrer Guardia, conocedor exhaustivo de la escuela moderna y de las escuelas racionalistas, etcétera. Es decir, lo que podíamos llamar, con una trayectoria que parte de los años 70, 80, 90, lo que se puede llamar un maestro, es decir, alguien con el que tú has aprendido en tu época de estudiante cuando tenías que hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y el hecho de recibir un correo de Pere diciendo: hola, Julia, me gustaría que presentases mi libro, y digo, pues qué bien y qué halagado me sentí en ese momento. Yo la intervención tampoco la voy a extender mucho porque lo importante que habéis venido hoy a escuchar es a Pere, pero él me pidió que hiciera una ubicación digamos, histórica del periodo de Ferrer Guardia. Es decir, qué época le toca vivir a Ferrer Guardia, cómo ubicar a Ferrer Guardia dentro del campo del movimiento obrero y del movimiento libertario, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces voy a hacer por una parte eso, voy a hablar de ese contexto histórico, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de valorar un poco el libro. Yo me lo he leído, lo he disfrutado, me ha gustado mucho, me ha parecido un libro muy certero. Y de hecho tengo que reconocerle una cosa a Pere, porque hay una cosa que no te he hecho caso. Yo siempre he sido muy desobediente. Entonces tú decías en la introducción que lo mejor es leerse primero el libro de seguido y luego una segunda lectura leyéndote las notas a pie de página, y yo no lo he hecho así. Yo me he leído las notas a pie de página porque quería enterarme de lo que ibas diciendo paso a paso, ¿no? Aunque él os comentará ahora los intríngulis y la intrahistoria del libro, tengo que reconocer que hay una parte que me ha llamado poderosamente la atención. Cuando me estaba leyendo el libro, pues está coincidiendo en el tiempo con un pequeño artículo que estoy preparando sobre una comparativa entre la visión de dos republicanos de la Europa del momento. Hace poco visité la exposición que hay en la Biblioteca Nacional de Carmen de Burgos. Entonces vi que Carmen de Burgos había escrito un libro que se llamaba Viajes por Europa, ¿vale? Yo no conocía esa obra,
Entonces me acerqué un poco a la obra, de hecho me metí en todo colección y la encontré, había una puja, nadie pujó por ella excepto yo, ¿vale? Entonces me llevé el libro por a precio de orillo, ¿no? Entonces lo recibí en casa y me lo leí, porque me llamaba la atención que Carmen de Burgos escribiera un libro que se llamaba Viajes por Europa, y unos años después Eduardo Barriovero, que era uno de los dirigentes del republicanismo español federal, escribió otro libro que se llamó ¿Cómo está Europa? Uno lo está haciendo antes de la Primera Guerra Mundial y otro lo hace después de la Primera Guerra Mundial. Bien, y vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver con el libro de Pera? Pues porque en la página 127 de este libro, me parece que es la 127, Carmen de Burgos le dedica un capítulo a los anarquistas. Cuando Carmen de Burgos va a Francia, le dedica un capítulo a los anarquistas, entonces habla del juicio que en ese momento se está desarrollando en Francia en contra de Pedro Ballina y Charles Malato, ¿vale? Que son Pedro Ballina, anarquista español, que es residente en Francia, va a ser juzgado por actividades anarquistas en el país vecino, y Charles Malato, uno de los principales representantes del anarquismo francés, de origen italiano, impulsor de la renovación pedagógica en Europa. Bien, cuando yo estaba leyendo el libro de Pera, digo, pero si yo esto lo he leído hace poco. Claro, porque hablaba de el médico, del italiano, el anarquista de origen italiano, y digo, si está relatando precisamente el juicio que hace poco he leído por parte de Carmen de Burgos sobre a Malato y a Ballina. Digo, bueno, pues es una coincidencia, ¿no? Pero que se corrobora con fuentes históricas de primera mano o fuentes históricas de época. Eso quiere decir que el libro que él ha escrito está basado en documentación y en hechos reales, ¿de acuerdo? Es decir, que no es una ficción que le ha salido de la cabeza y ha creado un personaje como en muchas ocasiones sucede, ¿no? Y en ese sentido, pues, el libro empezó a cobrar mucho más interés, porque ya me despertaste esa curiosidad de decir, bueno, a ver si encuentro más. Y de hecho, cuando defines a los personajes y no los citas con el nombre, digo, este es fulano. Entonces, ya, sí, efectivamente, este es fulano el que está citando, ¿no? Y en ese sentido, pues me ha resultado muy, muy interesante la lectura y muy refrescante la lectura de Perasola. Bien, pero partiendo del hecho que él me pidió, y tampoco voy a extenderme demasiado, voy a hablar del contexto histórico. O sea, en qué contexto histórico se mueve Ferrer Guardia, en qué contexto histórico nos encontramos en este cuaderno de prisiones. Por una parte, tendríamos que ver cómo es el personaje. ¿Quién es Francisco Ferrer Guardia? Porque alrededor de Francisco Ferrer Guardia hay mucho lugar común, hay muchas cuestiones que no son realmente ciertas. Se le ubica siempre en esa idea que tenemos de ubicar a un personaje ideológicamente concreto en un sitio, pues al final incluso deformamos sus propias ideas, ¿no? Ferrer Guardia yo creo que es un personaje que para definirle los límites ideológicos es muy difícil. ¿Es anarquista? Bueno, puede serlo en algunas cuestiones, pero no en todas. Yo a Ferrer Guardia le definiría más como un republicano radical, un republicano muy avanzado, un republicano que tiene una vinculación muy fuerte con el movimiento obrero, que simpatiza y se siente identificado con las corrientes del obrerismo libertario, pero cuya tradición política más profunda no proviene de ahí. Él conoce el anarquismo en su exilio francés, le va a convencer sobre todo sus corrientes de renovación pedagógica, y son las que va a importar aquí a España, y luego se va a vincular también a ese movimiento obrero creciente que en ese momento en España se está desarrollando. Pero decir que Ferrer Guardia es un anarquista o es un republicano, así con palabras tan taxativas, es complicado. Para mí Ferrer es lo que yo llamo personaje de frontera. Es decir, es un personaje que se mueve en varios puntos, se mueve en un magma, simpatiza con el movimiento obrero, cree en una república, pero no en una república cualquiera, como a lo mejor puede ser la Tercera República Francesa, sino a lo mejor una república social, algo que se manifestó con más evidencia durante los años de la Primera República Española y que no se le permitió implementarse. Es decir, ahí estaría ubicado Ferrer Guardia. Y luego estaría
el entorno de Ferrer, ¿dónde se mueve Francisco Ferrer? Bueno, en primer lugar, Francisco Ferrer se mueve en un momento, digamos, de transición del movimiento obrero. El movimiento obrero está saliendo en España del letargo que le había impuesto la Restauración, el final del sexenio democrático, la persecución contra las organizaciones libertarias y sobre todo la espada de Damocles que había significado durante el periodo de la Restauración los procesos de la Mano Negra, lo que había sumido al anarquismo en un magma de búsqueda a ciegas de un camino hasta encontrar la salida definitiva, y también en el contexto de organización en Francia del sindicalismo revolucionario, que bebe del societarismo español, pero que luego se va a proyectar también sobre la sociedad española a la creación, sobre todo, de dos organizaciones, Solidaridad Obrera y la CNT, a principios del siglo XX, ¿no? Ese sindicalismo revolucionario, desde luego, Ferrer lo conoce de cerca y le va a convencer. Le va a convencer porque él mismo va a participar de la formación de Solidaridad Obrera, va a estar cercano a la formación de Solidaridad Obrera, pero va a donar generosamente dinero para periódicos que defienden ese modelo sindical como es la huelga general. Es decir, que se va a convertir en uno de los portavoces de las sociedades obreras, deudoras o seguidoras de este modelo del sindicalismo revolucionario francés que de forma tan profunda desarrolló Fernand Pelloutier y Eugène Puget a finales del siglo XIX. Al mismo tiempo, Ferrer crece en un entorno de debates ideológicos dentro de la ideología anarquista. Quien crea que el anarquismo es una ideología homogénea, pues está muy alejado de la realidad. En aquel momento, el anarquismo, a finales del siglo XIX, se debate entre una corriente que empezó siendo mayoritaria, pero que fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo, como fue el colectivismo, que representó la Federación de Trabajadores de la Región Española y todo el continuismo del bakuninismo de la Primera Internacional, frente a las concepciones comunistas que empiezan a desarrollar personajes como Kropotkin y Malatesta, donde sin obviar al movimiento obrero creen en las organizaciones específicamente anarquistas para el desarrollo de las ideas, junto a las corrientes individualistas, tanto en el campo cultural como en el campo de la acción, ¿de acuerdo? Es decir, el individualismo tiene también en ese sentido una diversidad. Pero, sin embargo, Ferrer también asiste a cómo personajes como Tarrida del Mármol va a hablar de un anarquismo sin adjetivos. Es decir, todas esas ideas, todas esas corrientes, todos esos, digamos, epítetos que se le pone a la palabra anarquista, lo único que servía para ellos era para romper un poco el esquema o la estructura de lo que tiene que ser un gran movimiento de síntesis dentro de una misma organización. Y dentro de la CNT, posteriormente, van a convivir este tipo de tendencias a lo largo de la historia. Ferrer Guardia va a vivir también un contexto histórico de una crisis finisecular de finales del siglo XIX, que la hereda al principio del siglo XX, pero va a asistir a cómo el movimiento obrero va encontrando poco a poco un camino y él mismo va a ser testigo protagonista de las primeras huelgas, que podríamos llamar huelgas científicas, que se van a dar, o huelgas solidarias, que se van a dar en el contexto catalán entre el año 1901 y 1902. Y esto yo creo que para Ferrer es capital a la hora de entender su entendimiento del movimiento obrero. La huelga de 1902 en Barcelona es el primer ejemplo de huelga solidaria. Es una huelga que está estructurada a partir de las sociedades obreras y bien, digamos, organizada para conseguir las cuestiones reivindicativas que se planteó esta huelga, que fue muy general. Me acuerdo mucho antes incluso que la huelga de la canadiense de 1919, ¿no? Que digamos que sería la eclosión de esa misma huelga científica y solidaria. Como les decía también, esto le sirve al movimiento obrero para ver luz al final del túnel. El movimiento obrero había pasado un periodo crítico, sobre todo el movimiento obrero anarquista. El movimiento socialista no despegaba. Era muy difícil que despegase en el entorno de la Restauración, donde había un sistema electoral caciquil y un sistema electoral que le impedía llegar a las posiciones de poder, pero claro, el anarquismo estaba siempre bajo la impronta de la represión contra el anarquismo y la ilegalización de sus organizaciones. Pero es que el anarquismo no buscaba la ilegalidad, que esta es otra de las grandes cuestiones que se hacen. No es que al anarquismo le encantaba la ilegalidad y se movía muy bien ahí. El anarquismo no le puede gustar la ilegalidad porque la ilegalidad significaba ir a las catacumbas y no poder desarrollar organizaciones de masas.
que era lo que los sindicalistas querían en aquel momento. Entonces buscaban espacios de legalidad para poder desarrollar sus ideas. Y cada vez que los fundaban se convertían en los movimientos obreros mayoritarios en muchas zonas del territorio español. Pues bien, Ferrer asiste al nacimiento de Solidaridad Obrera, que bebe de toda su influencia al sindicalismo revolucionario y sobre todo a la Carta de Amiens de 1906, y esto será digamos, la base de lo que un poco tiempo después de la muerte del asesinato legal de Ferrer será el nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, que será mucho más extensiva. Ojo, la CNT al principio también tiene, digamos, una organización más acotada, sobre todo en la zona de Cataluña, en algunos núcleos de Galicia. No será hasta el año 1915-1916 cuando despegue, sobre todo con la fusión de la Federación Nacional de Obreros Agricultores, de la FENOA, que va a hacer que la CNT se convierta en uno de los sindicatos mayoritarios. Y luego, por último, sí que no puedo dejar de hablar de dos aspectos que son importantes en el entorno de Ferrer y que es, digamos, lo que va a marcar de forma paralela su propio final. En primer lugar, las leyes de represión contra el anarquismo, algo que fue común a muchos países europeos, Francia, Italia, Reino Unido y también España. Ferrer le tocó vivir las consecuencias de esa represión. A partir del año 1907, por ejemplo, Maura, el gobierno de Maura, va a intentar desarrollar una ley antiterrorista que, curiosamente, empieza a desarrollarla en el momento en que Solidaridad Obrera empieza a ser emergente y fuerte. Las leyes antiterroristas no provenían o no pretendían exclusivamente, digamos, impedir lo que se consideraba terrorismo, sino impedir el avance del movimiento obrero. Y de forma reciente había pasado el atentado de Mateo Morral en 1906, que provocó el cierre de la Escuela Moderna de Ferrer, pero a partir del año 1908 empiezan a aparecer las bombas de Rull en Barcelona, y eso al gobierno de Maura le vale como, por cierto, Rull pagado por la gobernación para poder hacer esos atentados y de esa manera justificar una ley antiterrorista que permitiera el cierre sistemático de sociedades obreras y de sindicatos, que era el objetivo, en este caso, de Maura. Ahí crece la figura de Ferrer, es decir, su proyecto pedagógico se ve constreñido por esas leyes antiterroristas que van a cerrar la escuela moderna por la represión. Y en segundo lugar, el otro contexto clave para mí son las guerras coloniales y el problema social que va a generar estas guerras coloniales. Las guerras coloniales en África, que ya partía de lo que había sucedido en Cuba en 1895, 1898, con esas fuertes campañas del movimiento obrero en contra de la guerra, pero claro, el colonialismo en el norte de África, las posiciones que España quiere tener para formar lo que posteriormente, en 1912, será el protectorado español de Marruecos, lo que movilizaba eran las quintas que las mandaban a batallas de dudosa eficacia. O sea, llegaba un momento que estaba haciendo España en el protectorado, que hacía España en el norte de África, porque lo que promovía era la movilización de los trabajadores para irse a combatir a la colonia, ¿no? Y en esas movilizaciones el movimiento obrero también va a adquirir fuerza e importancia, porque decía, bueno, claro, si es que los trabajadores salen perdiendo en la fábrica, salen perdiendo la guerra y salen perdiendo en todos los sitios, con lo cual el movimiento obrero se hace mucho más eficaz. Y curiosamente será un conflicto como las consecuencias de lo que sucedió en el Barranco del Lobo en 1909, lo que va a promover esa movilización que generará lo que se ha conocido históricamente como la Semana Trágica de Barcelona, que a fin de cuentas va a ser el fénix para Ferrer Guardia, donde sin tener ningún tipo de vinculación a la misma, pues va a encontrar la muerte por empeño del gobierno y empeño, sobre todo de los sectores sociales y religiosos que en la ciudad de Barcelona se oponían al proyecto pedagógico de Ferrer Guardia, ¿no? Es decir, Ferrer Guardia no vive en un momento cualquiera, vive en un momento convulso, vive en un momento de transición, vive en un momento de desarrollo y expansión del movimiento obrero, vive en un periodo de álgido de represión y vive en un periodo de conflictividad social interior en España. Y en ese contexto es donde él va a desarrollar su concepto pedagógico y donde va a encontrar una fortísima oposición por parte de sectores sociales y de sectores políticos de la sociedad española. Y creo, y con esto termino, le cedo la palabra a Pera, creo que este libro
con todos sus comentarios que él nos aportará, creo que resume muy bien ese contexto histórico en el que se mueve Ferrer a través de su propia palabra, que es la suya y la tuya. Es la que te paso ahora. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Buenas tardes. Empiezo agradeciendo a la Fundación Anselmo Lorenzo la acogida de este acto de presentación y doy las gracias a Andrés Chamorro, Benito y a Julián Badillo Muñoz que se hayan prestado amablemente a acompañarme y también a ustedes, asistentes, por su amable atención. También sale el libro el compañero de Historia de la Educación, Alejandro Tiana, pero lo reservamos para otra ocasión, porque seguramente más adelante haremos alguna otra presentación. Bueno, entremos en materia. Hay que decir que entrando en materia no estoy muy de acuerdo con Andrés, porque Andrés se ha leído el libro y seguramente, y además ha hecho un trabajo muy importante, que es de corrector también, ¿no? Como ha hecho en la versión catalana, que la tenéis aquí, esta del 2021, lo hizo otro compañero, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces se van colando erratas y esto no es tarea. Entremos en materia. Las cuestiones que apuntaré son las siguientes. Lo tengo escrito para ser más sucinto. ¿Qué sentido tiene traer a la memoria pública en 2024 un personaje y una obra como la de Ferrer, que son conocidos en ámbitos concretos, académicos, como tú recordabas, pero que el gran público y muchas veces el público académico también está ignorando, ¿no? Segunda cosa que me interesa, ¿qué ha motivado el libro que presento hoy? 3. ¿De qué trata esta especie de reconstrucción histórica novelada que viene a ser el cuaderno de celda de Ferrer Guardia? El libro que tenéis aquí, y de acá, tengo aquí algún ejemplar. Me lo he autoeditado por Amazon, que es algo bastante poco políticamente incorrecto, pero era la manera de llegar a según qué público, y estoy pensando en reeditarlo en editorial para que llegue a las librerías, pero de momento solamente lo podéis encontrar. Aquí hay algunos ejemplares, o bien en Amazon, o bien también en Amazon lo tienen en versión papel y en versión mucho más barata, Kindle, de quien le guste leer, ¿no? Por tanto, ¿de qué trata esta especie de reconstrucción histórica? Que ya nos ha avanzado el tema Julián, y qué parecidos diferencias median entre la biografía histórica y la novela histórico-biográfica. Es decir, ¿hasta qué punto esto es historia o es biografía? Vayamos al primer punto. ¿Qué sentido tiene traer a la memoria pública en 2024 un personaje y una obra como Ferrer Guardia? Respecto a ello, me preguntaba el otro día un colega brasileño, ¿todo ven con você en estos tiempos de profunda crisis y avance reaccionario? Profunda crisis y avance reaccionario. Estamos en un momento en que los populismos y los cantos de sirena de la extrema derecha pues parece que tienen bastante predicamento. Cuando el populismo fascista y el belicismo desenfrenado campan por todas partes, en plena crisis de valores humanitarios, ¿tiene sentido sacar de la olvido a un personaje, una obra, un proyecto educativo y cultural liberador como el de Ferrer? Hay dos razones principales para rememorar la vida y obra de Ferrer. La primera es la necesidad de reparar una injusticia histórica, una anomalía jurídica, de realizar un acto de reparación colectiva rubricado institucionalmente, un acto rubricado. Esto no se ha hecho. Se ha hecho, por ejemplo, con Puig Antic, ¿no? Últimamente, en 2024, porque los astros son favorables ahora, también de Companys, pero no se ha hecho con Ferrer Guardia, que yo creo que hay muchísimas más razones, por muchas razones, un poco lo que se hizo en Francia con el caso Dreyfus, ¿no? Hay otra razón para rememorar la vida y obra de Ferrer, que es el interés de servirse de su praxis pedagógica, una praxis pedagógica de valor en momentos de evidente crisis y de orientación educativa. Yo creo que hoy en día, para debatir el futuro de la educación, habría que poner unas cuantas gotas de racionalismo pedagógico y de anarquismo también. Reparar una injusticia histórica. La tradición historiográfica de las últimas décadas coincide en que la condena a muerte y ejecución de Ferrer
fue un atentado a los derechos humanos, más que un mero crimen judicial, como lo ha calificado Francisco Vergasa, un auténtico crimen de Estado. Yo hablo de crimen de Estado. No es un simple crimen judicial. Aquí están todas las instituciones importantes del Estado implicadas en ello, ¿no? Y además en un momento en que no había unas condiciones de excepción, como cuando Franco, no era una dictadura, teóricamente eran gobiernos constitucionales, ¿no? Y esto hace todavía más grave el caso. Por lo menos hasta finales de 1911, la exigencia de revisión del caso Ferrer y de rehabilitación de la memoria de este fue tema de permanente actualidad y de constante prueba acusatoria contra la derecha más autoritaria. El 29 de diciembre de 1911, el Consejo Supremo de Guerra Militar resolvió permitir a los herederos del fundador de la Escuela Moderna disponer de los bienes confiscados por la autoridad después de su proceso de inculpación. Ahora bien, esta resolución únicamente era un gesto legal, pero no una revisión política en regla. En ningún caso significaba un pronunciamiento político de las fuerzas y actores sociales que habían intervenido en el proceso. Ciertamente no suponía una rehabilitación de Ferrer, pero indirectamente constituía un abierto reconocimiento, una confesión tremenda, pero por la puerta pequeña, de la falta de fundamentos jurídicos y de las profundas contradicciones legales de la sentencia por la que Ferrer fue condenado a muerte. No se ha anulado oficialmente en ningún momento la sentencia de Ferrer Guardia por parte de quien toca, que es del Estado español, el heredero del Estado de entonces. A pesar de que en 2009, con el centenario de la Semana Trágica, el ayuntamiento de la ciudad, ahora, entonces era un pueblo donde nació Ferrer, Alella, en el Maresme, cerca de Barcelona, pidió la nulidad del juicio al entonces presidente del gobierno, José Rodríguez Zapatero. Esta iniciativa hay que retomarla y continuar esta labor. Pero traer a la memoria pública en 2024 un personaje en una obra como la de Ferrer Guardia no solo obedece al imperativo de acometer, como decimos, un acto de reparación colectiva rubricada institucionalmente. Hay otra razón, que es el consenso académico en utilizar a efectos de presente y futuro una praxis pedagógica de valor. La validez de las ideas y prácticas educativas de la escuela moderna apenas se discute hoy en día, ni siquiera por parte de los historiadores detractores de su figura, que los ha habido y los hay. Las razones principales aducidas para poner en tela de juicio la vida, las ideas y los actos de Ferrer Guardia son básicamente su supuesto sectarismo, su fanatismo, su pobre nivel intelectual y su inconsistencia moral. Encontramos aquí toda una línea de historiadores actuales, ¿no?, que van en ese sentido, que van colando las cosas. Por ejemplo, el libro de Vergasa, que es un libro desde el punto de vista jurídico muy bueno, pero en cambio abunda en clichés como este, como utilizar la palabra sectarismo para... evidentemente, sectarismo es un concepto poco objetivo. El rastro de la escuela moderna en la pedagogía popular avanzada del siglo XX está fuera de duda, y hay numerosas investigaciones académicas en ese sentido por parte de estudios como los de quien nos habla, de Lázaro Lorente, de Alejandro Tiana, el núcleo brasileño de Sao Paulo, y un largo etcétera de estudiosos más jóvenes, Navarro, García, Inés Puente, María Carmen Agullo, María Pilar Molina, sobre Antonio Mamón, sino producciones recientes, una de Miguel Ángel Martínez, sobre escuelas racionalistas madrileñas, ¿no? Es decir, hay una continuidad que llega en estos días y que es útil y que tendría que animar este debate pedagógico, desgraciadamente inexistente. Se habla mucho de cómo mejorar las competencias en matemáticas o en lengua, pero no se habla de cómo tiene que ser la educación, ¿no? Y cómo la educación tiene que servir a la sociedad. Este es un tema que no sé por qué no se debate. Más allá de polémicas, es obvio que Francesc Ferrer Guardia y la escuela moderna forman hoy en día parte del patrimonio pedagógico universal, aunque por razones ideológicas se haya querido obviar. Esto es un hecho.
Pero pasemos al segundo punto. ¿Qué ha motivado el libro que presentamos hoy? ¿Qué proceso ha seguido su puesta a punto? En la base de todo ello está una investigadora mía seguida desde hace muchos años. Tengo pequeñas biografías sobre Ferrer, pero luego esto ya tiene... Julián no había nacido cuando salió este libro, y tampoco... Es decir, y que es como un libro que se va ampliando. Yo siempre digo que tengo varios, eso que yo llamo hijos naturales, que son libros que no he publicado, uno de ellos precisamente es el libro que da origen a la novela esta, ¿no? Que es, porque la novela en 85-90% está basada en documentos, como has dicho tú, a veces incluso plagios. Hay trozos que son auténticos plagios. Pero como os he cambiado, los he puesto en primera persona, no parecen, ¿no? Son plagios de época, por ejemplo. A mí lo que me interesaba, en definitiva, y me salto un poco el guión, pero lo que me interesaba era traer a la memoria este personaje trágico, ¿no? Un personaje tan trágico que en este caso me interesaba más su trayectoria biográfica truncada, incluso más que su ideología, ¿no? Y por eso en la versión catalana obvié, la versión catalana es distinta de la castellana, porque en la catalana no hay nombres. Solamente habla, por ejemplo, Ferrer habla de su amigo franco-italiano, que es Malato, o del cantamañanas andaluz, que es el Leroux, ¿no? Va citando, o el matemático racionalista, que es Lesan, van sacando, pero me interesaba este aspecto que es consignar este aspecto pues, dramático de su existencia. Es evidente que la fórmula novelada o de ficción permite hacer llegar a un círculo de público mucho más amplio que el permitido por el marco académico, por un lado, conocimiento histórico de lo que fue la escuela moderna, y por el otro, la necesidad imperativa de una rehabilitación pública e institucional de Ferrer y Guardia, que a fecha de hoy, como indiqué, solo se ha realizado parcialmente a medias. Que se nos está escamoteando a nivel académico, hablo en general, el conocimiento histórico crítico e histórico educativo es una evidencia. Yo soy catedrático emérito de Historia de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y al jubilarme yo ha desaparecido la docencia y la investigación, es decir, los futuros profesores y pedagogos que van a esta universidad pública catalana, por otra parte tiene un cierto prestigio, sobre todo en ramas científicas, pues difícilmente sabrán de cosas importantes, ¿no? Y esto que podemos decir a nivel académico, pues a nivel general, ¿no? Hasta qué punto el gran público contemporáneo conoce algo de alguien consignado en la historia social contemporánea de Europa, tanto por su activismo ecléctico a caballo del socialismo, del republicanismo social y del comunismo libertario, como ya nos avanzaba Julián, como por su mensaje pedagógico de interés universal a favor de una enseñanza científica, racional y humanitaria. Durante el drástico confinamiento sufrido a causa de la pandemia del COVID-19 en la primavera de 2020, puse a punto un libro, este libro en el cual convertí en propuesta narrativa de ficción una parte de mi investigación sobre la vida, el diario y la obra de un pedagogo catalán de referencia internacional y de final trágico. Dicho de modo, transformé bastantes datos de mi investigación en un relato donde el personaje protagonista se expresa en primera persona, en la técnica aquella del stream consciousness, del corriente de conciencia, ¿no? Que va pasando de un tema a otro, pero de este modo va explicando lo que es y su ideario, ¿no? A veces se confunde el ideario suyo con mi ideario, es decir, hay aquí hay como un cruce de idearios, pero intento que no sea así. Incluso hay cosas que se piensa la gente que es mío y no es mío. Lo he sacado de cuadernos, de archivo, de apuntes de Ferrer, ¿no? Por ejemplo, todas sus ideas sobre la felicidad, sobre la importancia que tiene la alegría en el quehacer pedagógico, etc. Esto son cosas suyas.
Dicho de otro modo, transformé bastantes datos de mi vida en un relato donde el personaje se expresa en primera persona. Eso sí, me permití añadir algunos pasajes inventados, en parte para agilizar la lectura de la novela histórica sui generis que iba surgiendo. El amigo Alejandro Andreassi, profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Historia Contemporánea, decía de la versión catalana que era como una gincana, ¿no? Por los nombres. Esto en la versión castellana se ha resuelto porque de vez en cuando doy datos biográficos de la persona, ¿no? Cosa que no pasa en la catalana. Y por otra parte, aquí hay una contextualización inicial histórica, ¿no? Es que el caso era extremo en la versión catalana. Me dijeron que no vendería ni un ejemplar. De hecho, ya he agotado la catalana, ¿eh? Pero porque es que el nombre de Ferrer no sale en todo el libro. El nombre de Ferrer Guardia no sale. Prácticamente no sale. Sale en la... se dice al final que he comisariado exposiciones sobre este tema de Ferrer Guardia de la Escuela Moderna, pero dentro no, lo cual no pasa. Bueno, voy continuando. Me gustaría, de todos modos, que los que sabéis que habéis leído el libro, si queréis decir alguna cosa más, pues lo digáis, lo calléis para siempre, ¿eh? Os calléis. El cuaderno de Ceuta de Ferrer Guardia pasa del campo de la historia social y educativa al terreno de lo que podríamos llamar novela histórica. Por un lado, he pretendido reescribir y renovar el relato histórico, sacarlo del olvido y de una amnesia inducida, actualizarlo, y en tal sentido la ficción como fórmula puede ser un arma eficaz. Por otro lado, meterse en la piel del personaje histórico, utilizando modo de alter ego la primera persona, produce un efecto empático como experiencia de persona de oficio, de historiador, es muy interesante, ¿no? Una cosa es hablar en Barcelona existió la escuela, entonces es meterse en el personaje y ver que era abuelo con 40 y poco, ya tenía dos hijas necesitadas que le pedían dinero para cuidarse los dientes, por ejemplo, ¿no? O cuando el teatro pues se separa, o los problemas que lo ocasiona, una persona joven. Entonces la gente vivía muy intensamente, pero muchos menos años que ahora, ¿no? 45 años ya tener nietos. Este libro, que aparece ahora en lengua castellana, algo reformado y con un prólogo de contextualización a cargo del autor, un epílogo del profesor Alejandro Andreassi, se publicó originariamente en 2021 en catalán. La principal diferencia entre la versión catalana, que aparece en el momento bajo el título de Quadern de Cela, punts de darrera hora, y la actual en español, reside en que en la original existía, como os he dicho, una voluntad de constructora clara, para potenciar la tragedia humana de la injusticia cometida en la persona de un intelectual de izquierdas y empresario progresista, rebelde y autodidacta, se obviaron los nombres de todos los personajes, incluido el personaje principal, no así en la presente versión española. Voy a hablaros ahora del contenido de la obra. La novela consiste en un dietario o diario de confinamiento, de prisión, a lo largo de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre de 1909, o sea que solamente cubre un mes y medio de la vida del autor, del protagonista. Es la crónica de una muerte anunciada, de una muerte a manos de las fuerzas reaccionarias del mundo en que vive. ¿Podría él haber cambiado su destino? Por ejemplo, renegando o escondiendo sus convicciones y rehuyendo sus responsabilidades. En el relato que les presento, el personaje intenta sortear la persecución de las autoridades de la monarquía, que le acusan de haber sido organizador de una huelga general revolucionaria en Cataluña a finales de julio de 1909, huelga acompañada de incendios contra instalaciones religiosas y rica en proclamas republicanas. La víctima de este crimen de Estado se oculta primero en un escondrijo de su casa, pero el cerco sobre él se estrecha y decide huir, pero es detenido por una especie de guardia cívica de voluntarios. Es un personaje público muy conocido dentro y fuera de las fronteras. La prensa difunde bulos y filtra datos que le incriminan. En la cárcel, cuando es detenido primero en la nueva y moderna prisión panóptica del centro de la capital catalana, la Modelo, también en Madrid, y los últimos 3 días en la fortaleza Castillo Militar que la preside, el autor del Cuaderno de Celda rememora su vida
desde la infancia, su familia, su paso por la escuela, su iniciación a la vida laboral y sus primeros escarceos en la militancia política. Va pasando revista a los grandes temas y momentos de su existencia, ahora que ve a esta en peligro mortal inminente. Pero la esperanza, como bien reza el adagio, es lo último que se pierde y no abandona en ningún momento del todo la fe en la posibilidad de un indulto in extremis. Al final del libro, al cual tú me decías que todavía no has llegado, pero él utiliza un símil, él mismo, de un deporte entonces nuevo que ha importado algún pedagogo que está en Norteamérica, que se llama el básquet, ¿no? Esto era nuevo entonces, ¿no? Y entonces él utiliza el símil de una canasta en el último instante, ¿no? Que no se produce. Lo que pasa es que esto lo he corregido en la versión castellana, porque yo hablaba de una canasta de tres puntos, y al parecer en aquella época todavía no existía eso, los 3 puntos. Eran de 2. Claro, entonces ya siempre hay alguna alma caritativa que te corrige, ¿no? Esto, venga, por aquello de traductor, en la versión castellana esto ya se ha arreglado, no lo encontraré. Va evocando su juventud autodidacta, rememora su fracaso escolar, familiar, su matrimonio roto, su difícil relación sentimental y profesional con las mujeres, la vida de sus hijas y nietos que no ve crecer, pero sobre todo recuerda y valora sus logros como editor popular y como impulsor de movimientos sociales. Afronta serenamente, por lo menos en apariencia, su más que probable fin, pero denuncia la tortura psicológica a que está siendo sometido. Dedica parte de sus energías a pensar a fondo sus últimas voluntades testamentarias. Su entereza frente a la muerte resulta conmovedora. Bueno, es una cosa increíble cómo pudo redactar con ayuda, claro está, de Permanyer, del notario, pero en las últimas horas de su vida un testamento como el que hizo, ¿no? Sus descendientes no quedaron muy contentos, ¿no? Porque la parte del León se la llevó a la escuela moderna, ¿no? A ojo de buen cubero diría, por lo tanto, que el 85 o 90% de la novela tiene una base biográfica histórica. Y queda un remate para la ficción. Por ejemplo, el hallazgo fortuito del manuscrito al principio de la novela en Collserola, en la masía de Collserola, que va a parar al ayuntamiento de Cerdanyola de la Vallès, y luego el autor se entera, pues esto es inventado, pero más de un historiador se lo ha creído. Como lo es, por ejemplo, como es inventado el encuentro casual a mitad de la novela en la Rambla de Canaletas entre Ferrer, que viene del Café Bohemio dels Quatre Gats, y el profesor de música de la escuela moderna. Cuando el profesor de música le ve que han distraído Ferrer y le aparta porque por allí pasaban muchas bicicletas entonces, ¿no? Y cuidado, maestro, que hay... Entonces, por cierto, poseemos escasa evidencia de la música en la escuela impulsada por el biografiado, pero consta que el contenido de los cantos escolares fue uno de los elementos aducidos por las autoridades monárquicas para impedir su reapertura a partir de cierto momento. Es decir, muchas veces los que nos dedicamos a la historia de la educación sabemos que el día de la educación muchas veces es difícil de pescar. Es mucho más fácil llegar a lo oficial o incluso a lo patrimonial, arquitectónico, que al día a día de las escuelas. Por ejemplo, las escuelas de Barcelona, las escuelas municipales de Barcelona de los años 20 y 30, yo no conozco ninguna historia bien hecha del día a día de ninguna de las escuelas, de aquellas escuelas. Encontrarás sí grandes estudios sobre la arquitectura escolar, pero este otro aspecto, por ejemplo, aquí el aspecto de la música en la escuela de Ferrer Guardia, ¿no? Aquí me parece que en el libro lo reproduzco también, me parece. Hay un documento que dice lo siguiente. Si tenéis paciencia, y voy terminando, pero bueno,
me queda un poco, pero no sé, cuando queráis. Dice, en 1909, cuando se plantea la apertura otra vez de la escuela, dice, hay un informe de la Administración del Estado que dice, la Subsecretaría acordó que el Inspector Provincial de Enseñanza de la Plaza emitiese dictamen en cumplimiento del Real Decreto de 1 de julio de 1902. El inspector informa que, aunque algo inadecuado en relación al objeto a que se destina el local propuesto para instalar esta escuela, reúne condiciones de seguridad, decoro e higiene, que el establecimiento que se proyecta es una continuación modificada en cuanto a ciertos libros de texto de la escuela racionalista que venía dirigiendo el autor del manuscrito en el mismo edificio y piso, y que algunos de los libros que se proponen sustentan doctrinas morales perniciosas y otras carecen de forma y método verdaderamente pedagógicos. El negociado correspondiente del Ministerio manifiesta que ha examinado con toda escrupulosidad los datos y documentos aportados a ese expediente, de los que resulta que algunos de los libros adoptados para la enseñanza, sobre todo sobre ser de escaso valor pedagógico, contienen principios peligrosos para la moral y que los cantos escolares que se enseñan a los niños son subversivos del orden social, conteniendo gravísimos ataques a la patria, al ejército y a la religión, que por esos motivos entiende que debe negarse la autorización solicitada, pues que esta escuela se halla evidentemente comprendida dentro de las que el Estado, ejerciendo su acción tutelar de inspección, por lo que a la moral y a los principios del régimen social en que vivimos se refiere, no puede ni debe autorizar la enseñanza ni la propaganda de doctrinas tan perniciosas como las contenidas en los libros y carteles que figuran unidos al expediente, que, como se trata, sin embargo, de una medida que ha de servir de precedente y sentar jurisprudencia en materia tan delicada como la del ejercicio de la enseñanza, propone que pase el expediente al Consejo de Instrucción Pública para que se haga la resolución definitiva. La sección y la subsecretaría se adhieren al dictamen del negociado y el expediente pasa al Consejo. Los libros y folletos a que se alude y acompañan al expediente consisten en una cartilla filológica española, en cuya página 59 se lee: los desgraciados que en los presidios practican el taraceo, lo mismo, yo no sabía qué era el taraceo, ¿sabéis? Es el tatuaje, ¿no? ¿No? Taracea es el trabajo en madera. ¿En madera? Taracea. Pues debe ser esto, pero bueno. Estas incisiones. ¿Eh? Estas incisiones que se hacen en la madera. En la madera, pero aquí yo creo que más bien se refiere bueno, por lo que va diciendo, ¿eh? Los desgraciados que en los presidios practican el taraceo, lo mismo que los salvajes en sus selvas, solo se taracean la epidermis, ¿no? Claro, esto es... Claro. Los personajes civilizados que se creen, por derecho propio, directores de la humanidad, si serán imbéciles, también se taracean, no en la carne, sino en las levitas y en los casacones. Todas las condecoraciones, insignias heráldicas, medallas y escapularios son puro taraceo, y varios cantos escolares, con letra y música figurando en el tutorial de los juguetes, por ejemplo, sale el siguiente verso: poned en duda todo misterio, que no se explique por el maestro, negad en firme todos los cuentos de los teólogos y de los clérigos, os interrumpen en las lecciones, y a las campanas, y a los tambores, y a las cornetas, y a los cañones, hacen más ruido los más innobles. Y en el llamado del día, oh patriotismo, negra falsedad, fuente y origen de la autoridad, de insano germen, cual propiedad nace solamente la desigualdad. Por tanto, resultado de todo ello, fichado, rubricado, denegada la apertura de la escuela, reorden, fecha 20 de agosto de 1909. Y paso allá al último punto, que es qué parecidos y diferencias median entre la biografía histórica y la novela histórico-biográfica. Como os he dicho, como historiador metido al campo del relato libre y fantasioso, el ejercicio de escribir esta obra me ha aportado mucho. Bueno, fantasía no es mucho, pero hay elementos fantasiosos y no os quiero
No, no os los quiero decir porque me gustaría que los fuerais descubriendo vosotros. Una biografía histórica es siempre una construcción intelectual basada en indicios, retazos y demás elementos documentales y patrimoniales al alcance. Podría decirse que cualquier reconstrucción historiográfica, en este caso en forma de biografía, es un montaje donde el relato articulado cuenta mucho. Un relato articulado a partir de referentes documentales contrastables y objetivos. El problema es que estos referentes contrastables informan y hablan solamente hasta cierto punto. Tomemos, por ejemplo, la biografía de un educador de referencia como que nos ocupa. ¿Cómo llegar al día a día de la persona biografiada? ¿Cómo descubrir o superar importantes lagunas informativas? El historiador biógrafo hace forzosamente un ejercicio de empatía, de meterse en la piel del otro, un otro que llega a ser una especie de alter ego. Nadie puede dudar a esas alturas de la utilidad histórica educativa de las historias de vida y del método biográfico. En ese sentido, los que nos dedicamos a la historia de la educación sabemos la importancia que tienen las historias de vida, es decir, cómo se va formando la sapiencia, el conocimiento de una persona. La biografía histórica es fruto de la labor del historiador biógrafo. Es importante tenerlo en cuenta. Si la historia tiene siempre una componente importante de subjetividad en lo que concierne al cultivo del género biográfico, esta subjetividad es doble. Estamos frente a un cruce de subjetividades. Decimos cruce, pero no fusión. El historiador que sigue trabajosamente el rastro de la vida y obra de un personaje, de un grupo humano o de una institución educativa, se acerca al narrador de ficción en la medida que imprime una coherencia a su exposición. Una coherencia no sé, realmente es que casi estoy para cortar el rollo y dejar que, si queréis hacer preguntas, que las hagáis. Aquí, bueno, luego entro en que claro, navegar en un sentido holístico, de conjunto, la vida de una persona, es complicadísimo, porque entrar en una persona es entrar en un mundo y en una sociedad, ¿no? Hay referencias constantes. El cuaderno de celda de Ferrer Guardia entra en los modelos pedagógicos donde bebe la escuela moderna, las relaciones entre educación e ideología, el debate entre ciencia y razón, la cuestión del idioma escolar vehicular, el peso del proyecto de la editorial popular que la escuela moderna desarrolla en paralelo, el proyecto de extensión escolar, el tema de la propaganda y adoctrinamiento vía escuela, a partir de los posicionamientos revolucionarios de alguien que creía paradójicamente tanto en la lucha de clases como en su superación a través de la cultura, que luchaba por la emancipación colonial y la autodeterminación, por ejemplo, como delegado socialista en Francia, en su época de Francia estaba a favor de la independencia de Filipinas y de Cuba, pero en cambio veía el catalanismo de su época como una aspiración burguesa a combatir en nombre del internacionalismo obrero. Alguien que defendía la violencia revolucionaria, pero no el terrorismo de la acción directa, con el fin de llegar, acaso vía república laica y social, una vez derribada la institución monárquica, al comunismo libertario. Su fe en una cultura emancipadora le lleva a impulsar en plan pionero el sindicalismo docente de clase, ¿no? El École Rénové de Francia es el primer instrumento que hay de sindicalismo de clases en Francia, ¿no? A promover la prensa obrerista donde se pudiera debatir sobre arte y cambio social, urbanismo, sobre la transformación de la institución armada o el futuro de la religión confesional. En fin, navegar en un sentido holístico la vida del fundador de la escuela moderna implicaba tomar en consideración a los derechos humanos, el derecho a la vida y pena de muerte, encarar la cuestión de la construcción histórica del mito Ferrer y contestar a la pregunta que formulara en su momento Jordi Monés sobre si el fundador de la escuela moderna sería tan objeto de rememoraciones histórico-educativas
si su final hubiera sido otro. Para ello hace falta considerar las lecturas pedagógicas posteriores que constituyen la memoria histórica en educación, también los juicios de valor morales y de valía humana y cultural, lo cual conlleva un análisis crítico de discursos y fuentes de información, sin olvidar la referencia a la polémica historiográfica en torno al honor de los estados que combaten con todo tipo de medios la disidencia vista como una amenaza a erradicar como sea. En el sentido, el caso Ferrer es paradigmático de cómo la policía española, monárquica, y la policía francesa estaban de acuerdo, por ejemplo, en desacreditar, hay instrucciones para desacreditar a Ferrer vía sus familiares y amigos, encontrar fallos, encontrar corrupciones o corruptelas en su entorno para poder llegar a esto se encuentran. Y luego el peligro está en historiadores que son muy positivistas y pero que se basan únicamente o sobre todo en fuentes policiales, ¿no? Cuando sabemos que las fuentes policiales, hoy en día tenemos numerosos casos de cómo se construyen muchas veces auténticas barbaridades a partir de indicios policiales. Bueno, no sé, es que, bueno, yo creo que he hablado bastante, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Damos el coloquio por terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Que os guste la novela si la veis.